Bien, hermanos, abramos la Biblia. Estamos en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, capítulo número 16 del Evangelio de Juan. Y vamos a retomar desde el versículo número 12. Antes de dar el paso a estos versículos, solo quiero que recordemos un poco lo que hablamos la semana pasada. Cuando hablamos de la obra del Espíritu Santo, decíamos que doctrinalmente nosotros acá generalizamos la obra del Espíritu y la dirigimos específicamente a las cosas o a las personas que están en el mundo. Es decir, esto es lo que hace el Espíritu Santo con el inconverso, dice. Es la obra en general del Espíritu. Y entonces sabemos que Él es el encargado de convencer a la persona, al individuo de pecado. Sabemos que Él es el que hace también el trabajo de transformar o valorar, hacer valorar la salvación, y así también el temor a Dios por el juicio que Él hace. Son las tres cosas que hablábamos de la obra del Espíritu. Pero nos preguntábamos y nos enfocábamos específicamente en nosotros como la iglesia. Ok, eso hace el Espíritu con el individuo que no le conoce. Nosotros predicamos, pero no somos nosotros los que convencen al inconverso, sino es la obra del Espíritu en la persona. Damos hasta ahí. Pero lo preguntábamos con la iglesia. Pero ¿qué sucede cuando nosotros no estamos convencidos del pecado? Sí, el Espíritu convence de pecado al que no le tiene. No somos nosotros el que le convence. Pero ¿y a la iglesia qué? ¿Qué pasa? Porque la iglesia no está tan convencida del pecado, decían. Porque entre nosotros se escuchan cantidad de pecados. Digo entre nosotros en la iglesia, el cristianismo. Situaciones que pareciera ser que no estamos tan convencidos de pecado. Cuando hablamos de la justicia, que el Señor va para hacer justicia, para que nosotros valoremos nuestra salvación, pareciera ser, decíamos, que la iglesia, es decir, el cristiano, no está tan convencido ni tampoco tan agradecido por haber sido justificado. Porque la justificación es que Jesús esté entre medio de la ira de Dios hacia la humanidad, que por Él somos salvos, que por Él hemos sido perdonados. ¿Qué tanto valor tiene eso para nosotros? Sí, el mundo puede llegar a valorar eso. Personas que se terminan entregando al Señor completamente porque han valorado su salvación. Pero repito, para ahí entre nosotros, muchos que pareciera que no hemos valorado la salvación. Y cuando dice de juicio, decíamos, sí, advierte que viene un tiempo difícil, advierte que hay un Dios airado, que hay un Dios celoso y que la gente debe de entenderlo, pero pareciera que la iglesia no le teme a ese Dios de juicio. Y no estamos tan temerosos de Dios por todo lo que ya mencionamos, por el pecado y por la devaloración que le hemos hecho a la salvación. No tememos de Dios. Hay muchos que tememos, digo por experiencia, por el hogar donde me educaron, que llegamos a tener miedo, ya sea mamá o a papá, porque ya sabíamos que una sentencia era cumplida. Si esto pasa, te van a caer tus 3 correllazos, decía mi mamá. Y a nosotros, por experiencia, sabíamos que así era, caían. Entonces poníamos la comparación en que había miedo, había un respeto porque sabíamos que había juicio. La iglesia vive de lo más tranquila, piensa que no hay juicio para los cristianos. Pensamos que tenemos un Dios, en el término salvadoreño, alcahueto. ¿Y qué vamos a estar pasando? Y el Señor, vaya pues. No. Hay una realidad en la que nosotros debemos de meditar, y es pecado, justicia y juicio. Las 3 cosas que hace el Espíritu Santo, no solo en el mundo, sino también con la iglesia. Ahora, esto es parte de un proceso de construcción, de trabajo que el cristiano debe de vivir. Eso es lo que debe de notarse. Es decir, podemos estar en la iglesia desde hace 2, 3, 10, 15, lo que sea de años, y no ver avances. Y entonces eso se va a reconocer o lo vamos a identificar nosotros como inmadurez espiritual. No hemos crecido espiritualmente. Porque la poca relación o el poco conocimiento o el poco convencimiento de lo que la palabra es o hace en mi vida denota inmadurez. Dice que todo lo que, dice Romanos, de que todo lo que no proviene de la fe es pecado. Y nosotros vivimos por la fe.
Quiere decir que todo lo que usted y yo hacemos o dejamos de hacer, que está regulado por la fe o no por la fe, se considera en cualquiera de estas dos líneas. O hacemos las cosas para Dios o las hacemos para el pecado. Y esto se considera como inmadurez. O usted madura espiritualmente o usted no progresa. Y eso es lo que continúa en los versículos que vienen. Ahora, ¿cuáles son las características cuando el Espíritu Santo o la obra del Espíritu Santo no está en función en nosotros? Cuando una construcción no está bien hecha, ¿cuáles son los detonantes? Siempre pongo este ejemplo de las muchas experiencias que acá hemos vivido en la iglesia. Recuerdo que estábamos levantando paredes y hubo un par de días que el arquitecto constructor no había venido, ni tampoco el asistente de él que nos había enviado. Entonces, como aquí siempre hemos tenido el constructor, asistente, al asistente del asistente, aquí hemos de todo, ingenieros, de todo hemos existido. En ese momento teníamos otro arquitecto constructor. Y él tomó la iniciativa de levantar las paredes. Y los hermanos que estaban colaborando lo dejaron respetando pues la iniciativa del hermano. Y empezó a levantar. Vino la medición de la estructura. Y a mí me fueron bien claros, pastor, si eso sigue así, yo no lo levanto. Cuando ya vino el propio que estaba levantando las paredes. ¿Cuál es la razón? Le digo yo. Está todo chueco, me dijo. Porque una construcción que está en ese proceso se revisa. Y en la revisión se debe de determinar si está bien o está mal. Por eso es importante que nosotros que estamos en construcción hagamos este tipo de análisis para saber si estamos bien. ¿Qué es lo que pasó? La terminaron botando. Le habían echado cantidad de cemento, material, ladrillos, todo se echó a perder. Pero valía más la pena que lo botáramos ahí a que se nos cayera luego en cualquier sacudón. Todo va pando, me dijo, esto no es así. Porque toda construcción tiene revisiones. Porque tiene que tener algún progreso. Se tienen que ver los detalles. Así es el cristiano. Usted y yo tendríamos que estar en proceso, hermano. Si no hay avance, si no hay crecimiento, si no hay construcción, que se vea, que se palpe, aquí hay un problema, hermano. No sé si usted como padre llevó a sus hijos a los controles de niños sanos, que le llamaban o le llaman, no sé. Y el control de niños sanos no era solo para llegar a hacer acto de presencia, era para determinar si había un crecimiento correcto, si estaba creciendo correctamente, a medida de cabeza, de estatura, peso, sus ojos, sus genitales, todo le miden. A probar que todo esté caminando correctamente, que no se haya salido del orden, que si la estatura no ha bajado o ha subido, todo se mide. Porque si algo no está entre los parámetros y la segunda vez vuelve a hacer lo mismo, comienza a haber un detonante, algo que está alarmando, que hay algo que no está bien. Hay un hermano, un estudiante que estaba pasando problemas, yo lo observaba un poco distraído y entonces en una de esas le digo, hermano, ¿todo bien? Y me dice, pastor, después quiero hablar con usted. Y era para contarme un problema de su hija. 3 años tiene la niña. Tengo un problema con mi hija. Mi hija padece de algo que todavía no se ha identificado, me dijo. Pero mi hija padece de muchas enfermedades, es bien propensa a las enfermedades. Nadita se enferma. No sube de peso, no come. Y empezó a exponer toda la situación. Entonces le están haciendo varios exámenes y tenemos un examen bastante grave, me dijo, grande, que le tienen que hacer y caro. Que solo le toman aquí la muestra y se van para Estados Unidos con el análisis. Pasó el proceso de su hija, terminó y luego ya contó la situación. Tiene una enfermedad, que no es de muerte, pero sí es una enfermedad. Y le digo yo, ¿cómo la detectaron? Con los controles que le siguen. Sí, cada control le llevaron el chequeo y fueron viendo cada una de las situaciones. Y el mismo reporte, no come, no sube de peso, tiene problemas que cualquier enfermedad le llega, viene por no sé dónde, decía el hermano, y ya le llegó y contó. En los controles, ahí se fueron dando cuenta que había un problema. Porque todo proceso de crecimiento tiene que tener cierta revisión. A eso vamos. ¿Cómo determinamos nosotros cuando la obra del Espíritu Santo no está en nosotros? Versículo número 12, por favor, del capítulo 16. ¿Lo tenemos? Aún tengo muchas cosas que deciros. Oiga lo que dice acá. Pero ahora no las podéis, ¿qué? Sobrellevar.
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Pidamos a Dios que nos hable. Padre, tome el control de nuestras mentes y corazones. Que su Espíritu Santo en esta hora redarguya nuestras vidas. Yo renuncio al deseo del hombre y de la carne de hablar y le cedo todo el espacio para que sea su Espíritu Santo el que hable en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Jesucristo está preparando o está anticipando su captura, su muerte y todo lo que vendría antes de ascender. Eso es lo que está haciendo Jesús, terminando su ministerio. Entonces, en ese cierre, el Evangelio de Juan tiene algunos registros interesantes que los otros evangelios no. Él está anticipando algunos aspectos de la obra del Espíritu. Y les dice él, hay cosas que tengo que decírselas, pero aún no. ¿Por qué dice? Porque aún no las podés sobrellevar. La razón por la cual ellos no podrían sobrellevar las cosas que Jesús les diría es porque no tienen al Espíritu Santo. Por eso no les puede decir las cosas. Hay una frase que utilizan mucho las personas que elevan su conocimiento, sus estudios, y conocen muchas cosas. Elevan tanto su conocimiento que llegan a creer o a ver a las otras personas de menos y que no pueden alcanzarles. Entonces, cuando usted les pregunta algo, le dicen, usted no la va a lograr entender, no le puedo explicar porque estas son cosas que no las va a poder entender así nomás. Y no quieren contar o explicar las cosas. Jesús no está en esa categoría de creer que hay cosas supremas que solo Él, aunque así era, pero Él no estaba jactándose de conocimientos y viendo de menos a sus discípulos. Simple y sencillamente estaba entendiendo que ellos no alcanzarían la madurez a entender el mensaje porque carecían de la presencia del Espíritu Santo. Ahora la aplicación a nosotros. ¿Cuál es la característica en ese proceso de crecimiento cuando escasea la obra del Espíritu? Las cosas no las podemos sobrellevar. Le dije que habíamos cristianos emocionales. Ellos eran emocionales. ¿Por qué? Porque en lugar de preguntar algo, dice que se pusieron tristes por las palabras de Jesús. Eran emocionales. Ahora, aparte de emocionales, les dice, no pueden llevar las cosas que les estoy diciendo. A eso se le llama inmadurez. Una persona que carece de madurez espiritual no entiende la obra del Espíritu. No entiende la obra o el mensaje del Espíritu, porque carece de madurez. Una persona que no ha alcanzado madurez espiritual siempre va a estar en discordia con lo que el Señor quiere para su vida. Siempre. Va a tener ciertos problemas cuando los mensajes del Señor estén llegando. Aquí, ¿cuáles eran las palabras que les tenía que decir? Que se iría, que sería llevado al cielo, que sería muerto, crucificado, todas las cosas que habrían de venir, la persecución. Sí, les podría decir todo eso, pero no lo van a poder llevar. Les podría decir de la persecución que van a sufrir, de las muertes que van a haber de sus discípulos, de sus compañeros, pero no lo pueden llevar. Por eso no se los digo, dice el Señor. Les pudo haber dicho el Señor todo lo que venía para la iglesia y de ellos haber sido los favorecidos en entender el mensaje, pero no lo iban a poder llevar. Entonces Jesús les dice, hasta que venga el Espíritu ustedes van a poder escuchar y recibir y entender lo que tengo que decirles. Ahora le hago la pregunta a usted sobre este punto. ¿Qué tan maduros seremos para recibir el mensaje de Dios? Y esto no lo mide la incomodidad que el mensaje provoque, porque no lo mide eso. Los mensajes a veces pueden incomodar. Esto no lo mide la densidad del aprendizaje, de lo que usted diga, wow, qué tanto estoy aprendiendo. No lo mide eso. La madurez o la inmadurez se mide en cómo usted y yo reaccionemos al mensaje o a las situaciones que están a nuestro alrededor. Ahí se mide la madurez. Porque yo puedo salir satisfecho de un mensaje. Porque yo puedo salir satisfecho de una enseñanza. A veces dicen los estudiantes, no hombre, que sí estuvo buena la clase. Sí, yo digo, pero si en el examen salen mal, ¿de qué sirve que la clase esté buena? Yo les decía a un grupo de este ciclo que estoy llevando, de un grupo que está pero apático con el estudio, apático, hermano. Al punto en el que
a esta semana que vamos a evaluación, hasta la fecha ninguno ha preguntado nada sobre la tarea, ni tampoco por dónde viene el examen. Y entonces en la misma línea yo me puse cerrado y he dicho que al final, cuando lleguemos al día, yo siempre les hago un repaso. No van a ningún repaso y van directo al examen. Y la tarea la tienen que entregar el día sí o sí, y el que no ha estado llegando a clases no se examina. Estoy pero cerrado, porque están apáticos. Y yo digo, ¿de qué sirve que estemos en un proceso de crecimiento si no estamos reaccionando correctamente? Si no estamos reaccionando correctamente ante las situaciones que se nos presentan como cristianos. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué hacemos en momentos de crisis? Cuando hay crisis me refiero a situaciones que están queriendo sacar de nosotros todo tipo de situaciones, emociones. ¿Qué hacemos en los tiempos de crisis? ¿Usted cree que una iglesia como la iglesia primitiva hubiese resistido, hubiese podido sobrellevar los problemas, las situaciones que estuvo viviendo, pasando, si el Espíritu Santo no estuviera con ellos? Claro que no. ¿Cómo reaccionamos? Ahí es el punto. El punto no se está relacionando, hermano, a cómo usted ha estado en la iglesia, lo que usted conoce, lo que usted... No. ¿Cómo reaccionamos? Por eso le dice él, por eso no se las he podido decir. Porque lo más probable es que lo dejaran, hermano. Lo más probable es que se hubiesen ido si Jesús les dijera lo que vendría. ¿Y dónde se miden las reacciones? Recordémonos de Pedro. Y recordémonos de todos los que estaban a su alrededor. ¿Cuántos de los que seguían a Jesús quedaron con él? Ninguno. Ninguno quedó con él. ¿Y eso es echarles la culpa a los discípulos y todo? No. Simplemente no podían sobrellevar o no pudieron reaccionar correctamente ante estas situaciones, porque después sí lo hicieron, hasta con su propia vida. Murieron por el evangelio. Pero aquí todavía no era. La madurez no estaba aprobada. ¿Cómo reaccionamos? Pensemos en Judas. Ahí estaba Judas. Judas estaba caminando con Jesús. Escuchaba el mensaje de primera mano. No era nadie que no conociese el propósito, ni mucho menos la ley sobre lo que Jesucristo era. ¿Cómo reaccionó Judas ante la tentación? ¿Cómo reaccionó Judas ante el pecado? Y Judas pensó que se podía retractar. Judas pensó que se podría esconder. Pero el pecado lo alcanzó al punto que dice el libro de los Hechos, cuando se narra sobre él, que no pudiendo más, se quitó la vida. El pecado. No piense en deleite, solamente piense en aquellas cosas que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Cómo reaccionamos ante ellas? ¿Cuál es nuestra reacción ante una situación que desagrada a Dios? Eso prueba la madurez, no el hecho de que usted sepa todas las leyes del pecado. Yo voy a hablar quizás a un punto delicado por el tema del alcoholismo, por ejemplo. Vienen festividades, vienen momentos de celebración donde todos quieren brindar por lo que fue el año, ¿verdad? Y si fue malo, pues hay que brindar tristes, pero vamos a brindar. Pero fue bueno, entonces brindemos por alegría, pues. Pues para mí no fue nada, ¿verdad? Pues brindemos un poco así, tristones, entre tristes y alegres. Por todo quieren brindar. ¿Cómo vamos a reaccionar? No, la pregunta no es si usted ya sabe que eso es pecado. No, si es pecado, pero qué tan convencidos estamos de lo que agrada y no agrada a Dios y que yo puedo o no puedo hacer. Ahí se va a medir la madurez. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? Hoy estaba viendo que con esto de los shows que se ven en las calles hoy, de los que se pelean, ¿verdad? Yo me he puesto a pensar qué voy a hacer ante una situación como esa si me llegara a provocar. Ahí nos vamos a medir. No es lo que yo sepa. No es lo que yo digo ser o conocer. Son los momentos que determinan la madurez, y por eso Jesús les dice, hay tantas cosas pero no se las puedo decir, porque si las digo se van. Con que cuando estaba allá por el capítulo 6, Jesucristo predicando, no pasaba más nada, la gente se está viendo. Que no, es muy duro esto que está diciendo Jesús, no se puede, así no, y se iban. ¿Y Jesús qué hizo?
Le bajó la intensidad al mensaje. Les pidió disculpas, mire, regrésense pues, vaya, es mentira, va, es con otro. Se dirige a los 12 y les dice, ¿y ustedes qué? ¿También se van a ir con ellos? ¿O se van a quedar? Pero como diciéndoles, ahorita es el momento porque quiero seguir predicando y no quiero que estén pasando. No, dijeron ellos. Dura es tu palabra, ¿quién la podrá llevar? Eso fue lo que dijeron. Había una madurez. No estaban pudiendo reaccionar correctamente, no había una reacción madura a la crisis que estaban atravesando. Porque el evangelio no es color rosa, hermano. Porque el evangelio no es para realizarnos y vivir en placer y sentir y tenerlo todo, ¿verdad? No es el evangelio. Cuando vienen los momentos de dificultades, ahí donde se prueba qué tan maduros somos, qué tanta espiritualidad manejamos, cuando vienen las situaciones donde somos tentados. Cuando viene el problema de juicio, y viene el juicio, es decir, viene el castigo de Dios. Job vivió un castigo fuerte, y sepa que como castigo no me refiero a que él había hecho algo malo, sino como parte de lo que él le faltaba por conocer. Dios lo somete a un proceso, a un tratamiento del cual sacaría lo mejor para él, a alguien que tenía sabiduría. Porque Job era un hombre sabio, admirado por muchas personas, tremendas autoridades lo admiraban. Y en esa admiración hacia Job es que viene su proceso. Y Dios dice, está bueno, démosle. Y lo mete en un proceso. Le hago una pregunta: ¿cómo reaccionó Job? ¿Madura o inmaduramente? ¿Reaccionó bien o reaccionó mal? ¿Supo llevar la situación o no la supo llevar? ¿Ah? ¿Cómo reaccionó? ¿Cómo reaccionó Job? Sin pena. Voy a decir así, como muchos de nosotros. Mátame, Señor, ya no quiero vivir, Señor. Maldigo el día en que nací. Hubiera sombrío que no me hubiesen recibido las piernas de mi madre, no me hubiesen amamantado sus pechos. Job se quería morir, como muchos de nosotros en momentos de crisis. Ay, Señor, que ya venga usted por su iglesia. Es lo que decimos mucho cuando estamos en depresión. Ahí queremos que vuelva Cristo. Yo recuerdo que fuimos a un campamento de jóvenes ya hace un poquito atrás. Y llegamos al campamento y estábamos en el campamento. Y recuerdo que empezó una administración a todos los que estábamos ahí reunidos. Yo había ido como congregante. Y recuerdo que el pastor que estaba ministrando dijo, vamos a orar por los noviazgos. Por los noviazgos vamos a orar. Y empezó a orar por los noviazgos en los jóvenes que estábamos ahí. Y recuerdo que dijo una señorita, habían varias iglesias, no habíamos ido solo de una. Y dijo la señorita, en lo que estábamos orando, y decían, Señor, llévanos a tu presencia. Todos oyéndola, y era de esas iglesias donde la oración la hacen fuerte, ¿verdad? Y uno no es que sea meque, hermano, pero es que perturba, casi que, ¿qué va a hacer más? Pues que oír a la oración de la vecina. Entonces ya estaba yo, sí, Señor, llévatela, Señor. Estaba clamando por irse. Ya, esto es duro, Señor. Y yo dije, en una oración de noviazgo, esta hipota está, pero no va nada. Y recuerdo que el predicador dijo, no se decepcionen, dijo. Hay cosas más valiosas, decía. Sí, Señor, decía. Estaba pero ministrada. En esos momentos muchos ahí se quieren ir, porque ya no vimos la nuestra. ¿Cómo reacciona? Por eso no les puedo decir, dijo Cristo, porque no van a reaccionar correctamente. Porque dice el versículo 12, pero ahora no las podéis sobrellevar, no estaban capacitados, pero cuando venga, ahí está la cosa. Si el Espíritu Santo hubiese estado en ellos, se las digo, dijo Jesús. Ahí sí, hubiéramos hablado claramente, pero como no tienen al Espíritu. Entonces, ¿cómo se determina una persona que espiritualmente está creciendo? Va madurando. Va madurando. Y ante las situaciones que vive, las va aprendiendo. Y va mostrando los cambios que debe demostrar.
Porque por ejemplo, si usted se va a ver a un espejo y compara la foto que tenga de, qué sé yo, de cuando tenía 4 o 5 años, usted se va a dar cuenta que no es el mismo o la misma, pues. Yo a veces estoy en la oficina y como a mi esposa le gusta la foto, ¿verdad? Le he puesto varias fotos ahí. Y entonces veo una foto de hace ya ratito. Y digo yo, casi no he cambiado. Digo, casi no he cambiado, hombre. Vamos. No, hombre, hermano, ahí se mira. Ahí se miran los pasos del año. Y a uno ve y dice, sí, ya no somos los mismos. Decía el maestro del conocimiento que nos visita a veces. Me dice, hablando de los problemas y todo, ¿va? Y que miren, me dijo, ¿cuántos años tiene usted? Tanto. ¿Cuántos cree que tengo yo? Tanto. Uno más, me dijo. Vaya, ¿quién tiene canas? Me dijo. Míreme a mí, me enseñó el pelito. ¿Sí? Canantes tiene, va, pero... Y me dice, ¿y usted? Mire cómo tiene canas, me dijo. Pues sí, porque usted no tiene iglesia, le dije. Pues sí, me dijo, pero debería de cuidar, de desestresarse, como hablan de elevar el espíritu y el alma. Yo vemos que ya me voy a meter, hermano, es volado del alma. Viven felices, ellos siempre andan como dice aquel, andan en onda. Y él no tiene problema, hermano. Tal cosa, déjelo ir, me dice. El otro día hablando con él estábamos y le digo, fíjate que esta situación, suéltelo. O sea, bien galán. Yo digo, así voy a hacer. No, de repente vamos a andar aquí, no coman camarones. Sí, porque anda en otro nivel él, ¿verdad? Espiritual. Y me dice, es que tiene que aprender a soltar las cosas, y habla de ese crecimiento, que eso es la característica. En otro contexto, es lo que Jesús les dijo, en la medida que ustedes crezcan van a ser distintos. No pueden ser los mismos de hace 3 a 4 años. No pueden ni deberían. Aunque sea el peinado, tuvo que haber cambiado. Pero algo tiene que ser distinto. Entonces les dice Jesús, Él los guiará, dice, ¿a dónde? A toda la verdad. Es que en la madurez espiritual no hay nada, hermano, que usted y yo no podamos llevar. No hay nada. A toda la verdad dice que nos va bien. Porque ese es el proceso del crecimiento. Esa es la virtud de la presencia del Espíritu, el desarrollo total, pleno de la persona. El objetivo aquí es, hermano, que usted y yo seamos plenos en el Señor, no que estemos a medias. No que vivamos a las sombras o que ahí vayamos, vea, empujones. No. El ideal, el propósito debe de ser, como decíamos la semana pasada, esa característica vital de la iglesia, que crezcamos a plenitud. Que espiritualmente seamos plenos. Que logremos sobrellevar las situaciones, que logremos reaccionar correctamente ante las crisis, ante las debilidades, ante las tentaciones, que podamos reaccionar. Decía un pastor, si es que estos no pecan, decía, ¿por qué no hay oportunidad? Al tener oportunidad pecan, decía. Qué lástima que tengamos ese tipo de pensamiento. Decía un estudiante un día de esto a otra persona, estábamos hablando antes de la clase, y decía al hermano, ¿qué le impide a usted pecar? Que no hay chance, dijo el hermano, pero bien sincero. Y yo me le quedé viendo y le digo, ¿cómo dijo, Leo? No, pastor, son bromas. Ajá, fuera de broma, va siendo cierto, le. Cuide con lo que juega, le. Que el enemigo oye. No puede ver el interior suyo, pero le escucha todas sus palabras. Tengan cuidado. Ay, quedaron todos callados. Si es que si no hay oportunidad la gente no peca, pero al haber pecamos. No es la idea del Espíritu. La idea es que seamos plenos. No es que nadie es perfecto, perfecto solo Cristo. Lastimosamente para los que tienen ese concepto, Jesucristo llamó a ser perfectos. Y el apóstol Pablo invitó a imitarlo a él y ser santos, porque así también nuestro Dios es santo. No, es que es santo solo Dios. Pero invita a que la iglesia sea santa. Y el término santo algunos lo han confundido y creen que es esa elevación que menciona. El término santo es alguien especial, es decir, apartado para Dios. No puedo, estoy apartado para Dios. No puedo, le pertenezco a Dios. Ese es el santo, término agio en griego. Pero lamentablemente no terminamos de ser plenos en el Señor
por la poca presencia espiritual, por la poca obra que el Espíritu hace. Yo estaba hablando con mi hermana mayor, hoy creo que fue en la mañana, y le decía, mira, ¿estás orando por aquello que hablamos? Sí, me dijo, ¿por qué? Y ya le conté. Ay, bendito sea Dios, me dijo, sí, estoy orando por él. Va a orar, pues. Pero vos también orá, me dijo. Y le digo yo, es que yo aquí oro día y noche. Y empecé, pues sí, me dijo. Hablemos de oración solamente, como un aspecto, como una de las pequeñas partes de toda nuestra vida espiritual. ¿Cuáles son nuestras oraciones? ¿O cómo son nuestras oraciones? Cuando alguien es pleno en el espíritu, o la vida espiritual llega a elevarnos al nivel pleno, a toda la verdad, como lo dice aquí, no solo es el conocimiento de la Escritura, que debe de ser parte, es cuando usted y yo tenemos un diálogo con Dios. Y ya no son rezos, como lo decíamos atrás, ya son diálogos. Señor, usted sabe, Padre, que esta situación, y comenzar a dialogar con Él. Cuando ya hay un nivel pleno, ya usted no ora religiosamente como conocemos, ya usted habla con Dios. Así como plenamente se llega a tener una amistad con alguien que empezó tímidamente y llegó a madurar la relación al punto que ya hay una plática más de confianza, ya hay algunas acciones que tomamos de confianza con las personas y abrimos la confianza y llegamos a otra etapa, madurar en la relación que tenemos de amistad, lo que sea. Así es con Dios. ¿Cuáles son sus oraciones? Señor, te pido en esta mañana que nos guarde, nos proteja, nos lleve con bien donde vayamos. Señor, guárdanos, guarda la familia en nombre de Jesús. Amén. No es religiosidad, son rezos. Yo le dije a mi hijo un día de esto, ya cambia esa oración por la comida, porque él es el oficial de la comida. Ya cambiaste esa oración, hombre, deberías de hacerlo un poquito más. Y se me quedó viendo, ¿cómo? No sé, hablar con Dios de otra forma, que lo mismo, decir, Señor, te pido los alimentos, bendiga las manos, que no nos caigan mal, que no se quede, amén. Entonces se quedó con eso y yo dije, no lo va a hacer. De repente empezó a orar distinto, pero le agarró la administración de fe. Te pedimos, Señor, por los hermanos de la iglesia, que no se arrepientan de ir a la iglesia. Hasta oró por todos ustedes. Miren este estilo, ¿eh? Sí, Señor, amén. Tipo, cortale, va. Hombre, oró por un montón de cosas. Y ya termina, va. Amén, dijo, amén. Y se me queda viendo. Hoy sí va, me dijo. Y yo, ahí vas, le digo. Ya la oración se hace un diálogo, ya no es aquel rezo, ¿verdad? Tampoco es la excusa que tienen algunos, ¿verdad? Y mire, no oro por los alimentos, lloro todo el tiempo en algunos. Ya llega una confianza plena con Dios, en la que no necesita de ritualismo, de venir a la iglesia con una actitud no religiosa. Ya viene con intimidad con Dios, ya sabe lo que viene, ya entiende, ya goza, ya disfruta lo que viene a hacer a la iglesia, ya no viene con una actitud religiosa. Los religiosos siempre están a la defensiva, a la crítica, al señalamiento. Los religiosos somos los que enjuician, los que hacen esto y los religiosos. Los que solo ven al otro y no miran sus defectos, es el religioso. ¿Cuál es la actitud que trae la iglesia? Solo ahí comencemos a medir la madurez. Solo ahí probemos qué tan maduros estamos, qué tanto la obra del Espíritu nos haya empezado a trabajar. Si nos ha guiado a toda la verdad. Vea sus relaciones interpersonales que tiene. Y si usted tiene más de una persona con la cual usted no tiene amistad, usted tiene un problema con el Espíritu. Porque dice que los frutos del Espíritu, ¿cuál es el primer fruto? ¿De dónde amarra la idea los frutos del Espíritu? Porque el fruto del Espíritu es amor, dice. Y de ahí se derivan todos los demás. Desde ahí ya tenemos un problema. ¿Ha escuchado usted cuando a las personas les dicen odiosas? ¿Ha escuchado usted esa expresión? Ya le han dicho. Ay, hermano, bien feo se oye cuando le dicen odioso. El término, la calificación cuando le dicen odioso o odiosa, así de forma suave, carece de amor, hombre. Y esa no es obra del Espíritu. Perdóneme, pero ahí tiene un problema. Comencemos a examinar cuál es la madurez que tenemos. Esa es madurez.
Esa es la obra del Espíritu en nuestras vidas. No que usted tenga Biblia, que tenga himnario, que pertenezca a un grupo selecto de la iglesia, al ministerio, lo que sea. No, no es eso. ¿Cómo lo ha usado el Espíritu? Mire que hoy ya anda Biblia. Si dice la misma Biblia que andan y no leemos, que hasta los demonios creen. ¿Y qué hacen? Va. No, yo le creo a Dios. Yo diría sí, también eso, fíjense. No, y si los demonios también. ¿No reconocían a Jesús, pues? ¿No se recuerda? ¿No ha leído esa porción donde los demonios reconocían a Jesús? ¿Qué tenés contra nosotros, maestro? Y se le comenzaban a correr a Jesús, los demonios. No es que ese no es el parámetro. Aquí el punto es cómo estamos reaccionando ante las circunstancias que vivimos. Por eso hay muchas cosas que todavía no están en nosotros. Y aquí hay que incluir las bendiciones también. Yo no sé por qué Dios no me contesta si no ha llegado a la plenitud de su espíritu. Nosotros llegamos al nivel de graduación cuando usted ya ha cumplido todos los niveles. Ahí se gradúa. Le entregan su título, su diploma y se gradúa. Nosotros tenemos ahorita en otro de las áreas donde el Señor me ha permitido estar sirviendo en la educación teológica, tenemos un problema en ese grupo. Porque hay un muchacho que tiene problemas homosexuales declarados. Y nos reunimos con los pastores para hablar del tema. ¿Y quién lo va a arreglar? Usted, me dijeron. Yo no tengo ningún problema, le dije. Pero vamos a pedir lineamiento. ¿Y la pregunta cuál fue? ¿Se puede graduar a alguien del conocimiento teológico estando en esta situación? Y ahí empezó el debate. Unos decían que sí, otros decían que no. Ahí se la dejo para que usted la piense. ¿Qué haríamos en ese caso? No, en ese caso no. Y usted y yo que estamos aquí con los diferentes problemas que tenemos. Y nos graduamos en el título de hermanos en Cristo. ¿Quién le otorgó ese título a usted? ¿Su madurez? A usted le dicen hermano o hermana porque le han otorgado el título por méritos que usted, no, en vez de hermano o hermana, o simplemente por religión. Porque le diré que muchos por religión nos llamamos hermanos o hermanas. No por madurez. No porque la obra del Espíritu Santo haya estado en nosotros. Nos llamamos así por religiosidad. Yo me recuerdo que el hermano Miguel, un día fuimos a una reunión acá de una cosa era directiva, no me recuerdo. Y llegó un directivo, uno de la gente que andaba y que siempre andaba metiéndose en las cosas. Y llegó a hablar con nosotros. Y me acuerdo que terminó de hablar con nosotros. Y vaya, pues mucho gusto. Pase buenas noches, le digo y lo saludé. Y le dice hermano Miguel, va pues hermano, Dios le bendiga, le dice. Y Dios le cae bien. Y después me dice hermano, va de reírse hermano Miguel. Hermano, le dije, y ese, a ver, ¿qué es? Me dice, del diablo, le este hermano, le digo. Va de reírnos, veníamos. ¿Qué hermano se siente feo? ¿Cómo le va a decir hermano a alguien que no? O usted le dice hermano al vecino. ¿Cómo es que nos hemos graduado de hermanos en Cristo, o de cristianos, o de hijos de Dios, sin ser calificados para eso? Porque hizo la oración de fe, pastor. Eso no es así, hermano. Porque va a la iglesia, ahí se congrega en el Taber. Ahí donde va Yochua. Ahí se congrega. Pues hermano. Y antes los hermanos de aquella iglesia dura, ¿verdad? Ni siquiera estrechaban la mano. Eso sí estaban algo serios, mire. No le daban el saludo si usted no estaba calificado previamente, testimonialmente como cristiano. ¿Cuál hermano? Más si lo veían a usted enchorado, en el caso de los hermanos, ¿verdad? Que lo veían a uno con sus chores, sin camisa, en chancletas allá. Eso era un delito para ellos. Y no le estrechaban la mano. Porque ellos calificaban quién era y quién no era. No, aquí hermano le decimos a todos. Hermana, ¿qué tal hermana? ¿Y usted qué sabe si es hermana? A mí por eso me gustaba cuando el pastor, el fundador decía, no, si aquí también hay primos, decía. Sí, es que el título lo hemos obtenido religiosamente. Váyase a la madurez espiritual y ahí determine qué tanto seremos o no seremos. Él dice, nos guiará a toda la verdad. La plenitud es por medio del Espíritu Santo.
Es un verbo que está en un tiempo definido. No es que allá cuando sea, ¿verdad? Él nos guiará, es decir, lo hará. Es una obra que se hace, no es algo que está supuesto a hacerse. Es como que usted diga, mañana haremos tal cosa, pero le ponga el agregado, ¿verdad? Si Dios lo permite. Puede ser como no puede ser, porque eso ya depende de Dios. Pero si Él está diciendo que el Espíritu nos guiará, así lo hará. No es cuestión de que eso no es con todos, es que así va a ser, porque así lo dijo Jesús. No es que el Espíritu obra distinto, a mí me está costando, pero porque usted no quiere cambiar, porque usted no quiere madurar. No, porque la obra del Espíritu la hará, sí o no. No es cuestión de que estamos por ahí, ¿verdad? Entre que quiero y no quiero, que arranco o no arranco. Y dice ahí, mire, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y oiga, y os hará, está determinado, no es que probablemente, y os hará saber las cosas que habrán de venir. 14. Esto es lo que debería de suceder en nuestras vidas. Él, el Espíritu, me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará, otra vez, mire, saber. Le pregunto algo. ¿Cómo cree usted que el Espíritu Santo le va a glorificar a Él? ¿Cómo cree que lo hace el Espíritu Santo? O le hago otra pregunta. ¿Cree usted que el Espíritu Santo tiene necesidad de glorificar a Dios con algo en Él? ¿O cómo lo tiene que hacer? Analice un poquito la pregunta, por favor. ¿Cómo cree que va a glorificar al Espíritu Santo al que lo ha enviado? Por medio de nosotros. ¿Qué necesidad tiene el Espíritu Santo como persona de glorificarlo si Él es Dios? ¿Cómo glorificará al que lo envió? Por medio de nosotros. Pregúntese qué es lo que hacemos. Y en esta iglesia la gloria es para Él, es para Él. ¿Por medio de quién? El Espíritu Santo debería estar obrando en nosotros. Esa es la gloria. Y ya se imagina cómo lo glorificamos nosotros. Hágase un análisis nada más. Para mí es un desafío como cristiano, no estoy hablando como pastor. Entender que la obra del Espíritu Santo es para glorificar a Dios. Y no estarlo haciendo es un problema de madurez. No hemos madurado. Pienso en 9 años y digo, ¿cómo se ve un niño o una niña de 9 años? Se ve distinto de cuando tenía 5. Ya no se ve como cuando tenía 2. Ya hay muchas cosas que no usa, que si las usaba cuando estaba más pequeño, ya no las usa. Ya no practica muchas cosas y va a ir dejando algunas cosas. 9 años, digo yo. 9 años y nosotros seguimos cantando que en la iglesia la gloria es para Él. Y yo no le quiero poner que nos analicemos los unos a los otros. Analícese usted y considere si usted como parte de la iglesia, no porque pertenezca a la iglesia por 9 años o 5 o lo que sea, sino como cristianos, si en verdad nosotros somos para la gloria de Dios, si verdaderamente la obra del Espíritu Santo ha sido para glorificar a Dios. ¿Cómo? ¿Qué dicen de nosotros? Dice la palabra en Corintios que nosotros arrastramos 3 tipos de juicios: el juicio de Dios, el de los demás y el de nosotros. Usted mismo se hace una autoevaluación. Arrastramos el de Dios, pero también el de los demás. ¿Qué dicen de nosotros? ¿Cuál es el juicio que hacen de nosotros? ¿Somos o no somos? ¿Qué dice la gente? ¿Qué escucha nuestra familia, nuestros amigos, vecinos, compañeros de trabajo? ¿Cuál es el juicio de ellos? A veces los vecinos no saben que somos cristianos. A veces no entienden qué cristianismo es el de nosotros, porque ¿cuál es el juicio que tienen? Malo. ¿Cuál es la gloria que usted y yo le damos a Dios? No vayamos lejos, aquí entre nosotros. ¿Cuál es el juicio que hacemos? El hermano, la hermana tal. Y cuando cantamos en esta iglesia, la gloria es para Él. Bonito se nos oye. Bonito se nos oye.
Y yo a veces no me canso de darle gracias a Dios porque en su plena misericordia, no por nosotros, no por las obras, por su misericordia, ahí nos ha venido llevando de aprendizaje en aprendizaje. Pero realmente seremos para la gloria de Dios. Piensa en la obra del Espíritu Santo en su vida. ¿Qué tipo de construcción somos? Y cuando dice los hará, les hará saber, los guiará, está diciendo que es una obra que sí se va a hacer. No es como los políticos que dijeron vamos a hacer tal cosa y nunca se hizo. Y ahí estamos esperando hasta el día de hoy las promesas. Los hombres somos así. Lo que Él ha dicho que va a hacer, lo va a hacer. Aquí el problema es que nosotros no hemos entendido la madurez espiritual. Y lo digo con mucho respeto, no con ánimo de ofender ni nada, pero quizás deberíamos de empezar con un programa a iniciar de cero, como en escuela bíblica, y aprender de valores sencillos en el cristianismo. Y digo a nivel general, de lo que es el cristianismo. A los niños les enseñan la obediencia. Obedezcan a sus padres, dicen los hermanos de escuela bíblica. Obedezcan a sus mayores y obedezcan, y obedezcan, y obedezcan, y obedezcan. ¿Y qué es lo que miran en casa nuestros niños? Una total libertad de hacer lo que se quiera sin temor a Dios. Y estamos en confusión. Eso te enseñan en la escuela bíblica, le dicen a los niños. No, eso me lo enseñas aquí. En la escuela bíblica me enseñan lo diferente, pero me enseñas vos esto aquí. ¿Qué sí? Donde aprendamos a amarnos los unos a los otros. Eso le enseñan a los niños. Tienes que amar a su amiguito, a su amiguita y compartirle. No tienes que ser egoísta, no tienes que ser malo, no tienes que ser aquí. Le enseñamos a los niños, pero ¿qué ven en nuestras casas? Todo lo contrario. Ven veneno, enemistades, pleitos, discordias. ¿Qué van a aprender? La madurez. La madurez. A eso vino el Señor. Esa es la gloria de la iglesia. El Espíritu Santo en pleno en cada uno de nosotros, a través de la madurez. Ah, no, aquí nosotros podríamos llenar la iglesia de actividades. Yo le decía a un hermano un salmista que de rato está haciendo lista, quiere venir y a mi hijo no me gusta cuando me presionan así que quieren venir. Y esto me pareció y me dijo, pastor, ¿qué va a ser el aniversario? Me dijo. Y yo ni me acordaba. Tipo agenda me resultó. Sí, Leo, diciembre, Leo. Hoy sí, me dijo. Le aviso, le dije. No, es que dígame así para llenar mi agenda y dejar, llénela, hombre, Leo, llénela. Ahí le vamos a avisarle. Ahí está queriendo venir y que no sé qué, que no sé cuánto. Hay otras cosas que mejor voy a traer al apóstol Santiago. Porque ahorita necesitamos, ¿cómo es? Corvo, ¿verdad? Y Kuma y todo eso, hermano. Estoy pensando en eso y dije, me quedé pensando en Dios. Bendito sea Dios, porque hasta el día de hoy el Señor nos ha ayudado. Y si su iglesia permanece, sepa, hermano, que es por el puro respaldo de Él y su misericordia. Es que es sorprendente cómo Dios respalda su obra, cómo la misericordia de Él nos alcanza. Pero sepa que la obra del Espíritu Santo se tiene que hacer, hermano. No podemos nosotros quedarnos en la construcción solo viendo los crecimientos de los demás y nosotros abajo serruchando, queriendo ver mal la obra de los demás. Crezca, vitamínese espiritualmente, aliméntese espiritualmente, preocúpese, porque la obra del Espíritu Santo trabaja en usted. Esto es un trabajo para que todos lo hagamos. Porque al final, cuando decimos que la gloria es para Él, no crea que es porque aquí hay luces y aquí hay cultos y todo eso. Es por lo que van a ver en nosotros, en nuestra conducta, en nuestro comportamiento. A eso es que fuimos llamados. Por eso dice, y Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Obviamente el Espíritu Santo no necesita hacer nada en Él porque Él es el Espíritu Santo, Él es Dios. La manera como el Espíritu lo glorificará es a través de nosotros, por la obra en nosotros. Piense la obra en su vida, piense en su vida, piense en el crecimiento y diga y cuestiónese si es que ha crecido, si es que en verdad el Espíritu le está glorificando. Porque si no, hoy es un buen momento para hacerlo. Y dice el 15, todo lo que tiene el Padre es mío,
Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, no hay nada que quede oculto. Es decir, usted y yo no podemos estar tratando de asumir ignorancia o demencia de la voluntad de Dios. Usted y yo sabemos, si el Espíritu Santo está en nosotros, lo que hay que hacer. Usted lo sabe. No estemos preguntando si esto es de Dios, porque ya tendría el Espíritu Santo que habernos convencido de lo que hay que hacer. No vaya a salir como aquella hermana que estaba orando por el que no era de ella, el marido que no era de ella. Ore por mí, pastor, porque este hombre se me quiere ir. Y nosotros orando, hasta en ayuno teníamos a la hermana Carmen, porque era la de Lanza, ¿verdad? Y él le fue el hombre. ¿Y qué pasó? Regresó con su esposa, me dijo. Vaya, dije yo. ¿Y cómo así? Le digo, sí, es que nunca se divorció, me dijo. Se la dejó, pero nunca se quiso divorciar. Al final regresó con ella. Y nosotros orando porque Dios le quitara el marido a la otra y se lo diera a ella. ¿Usted cree que si la obra del Espíritu Santo hubiese estado en ella, hubiese necesidad de estar en esa situación? No. Preguntémonos, de verdad preguntémonos, si el sello de garantía, que es el Espíritu Santo, está en nosotros. Si usted dice que lo tiene por una oración, yo mejor le sugiero que revise si lo tiene por las obras que el Espíritu esté haciendo en usted. ¿Y cuáles son esas obras? Los frutos. Vaya y revise los frutos del Espíritu. Después de amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, templanza. Hay varias cosas que nos hacen falta. Hay varias cosas que nos hacen falta. Trabajemos por madurar. Trabajemos por crecer. Y cada día esforcémonos porque la obra del Espíritu Santo de verdad se comience a palpar en nosotros. Amén. Oremos. Señor, gracias por su palabra. El predicador ha terminado su mensaje. Te invitamos a que recibas a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Invócale de esta manera. Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Te invitamos a que te congregues con nosotros. Y también síguenos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla.